Hola, ¿qué tal amigos? En este video te voy a estar enseñando cómo tú puedes importar de China usando Alibaba paso a paso. Es una guía desde cero y te puedo asegurar que terminando de ver este video tú vas a estar listo para hacer tu primera importación a México utilizando Alibaba. Así que comenzamos. Y bueno amigos, lo primero que tú tienes que hacer es irte a alibaba.com y aquí es muy importante que te crees una cuenta. Si no tienes una cuenta, simplemente te registras aquí, tienes esto que dice Sign In, simplemente le das clic, se te va a abrir esta ventanita de aquí y le das clic acá, joinalibaba.com, y aquí tienes este apartado para que te puedas abrir una cuenta. Simplemente rellena tus datos y en unos minutos ya tendrás la cuenta. Esto es importante para que después tú puedas enviar mensaje a los proveedores y puedas comenzar a negociar con ellos. Entonces, una vez que ya tengas tu cuenta, ahora sí pasamos al segundo paso, que es configurar la plataforma. Recuerda que la plataforma debe de estar en inglés. Aquí lo puedes cambiar, lenguaje que esté en inglés y la moneda que sea dólar. Esto es importante porque la mayoría de los proveedores te cotizan en dólar y en inglés porque la plataforma no está muy bien traducida al español. Entonces, si quieres obtener todo el potencial de Alibaba, te recomiendo en inglés. Recuerda, si no sabes inglés, simplemente utiliza el traductor de Google y listo. Y ahora, a continuación, el otro paso es buscar los productos que estamos interesados en comprar. Aquí tenemos este buscador, simplemente ingresamos el producto que queremos comprar. Recuerda que el producto lo debes de ingresar en inglés. En este caso yo voy a estar utilizando el traductor de Google. El producto que vamos a buscar, el túnel para gatos, para el ejemplo del video, y simplemente copiamos y aquí lo pegamos. Vamos a pegarlo y vamos a dar clic en buscar. Entonces aquí, en cuanto tú le das clic, te van a estar apareciendo varias opciones. No te preocupes, ahorita te voy a estar explicando cuáles son los puntos más importantes en los cuales tú te debes de fijar. Y el primer punto, amigos, que es súper importante, pon muchísima atención aquí, es activar este filtro que se llama Trade Assurance, que está de mi lado izquierdo. Ahí te lo enseño con la flecha. Este filtro lo que va a hacer es proteger tu compra. Si tú activas este filtro, al momento que tú hagas un pago, la plataforma de Alibaba va a estar reteniendo ese dinero hasta que el proveedor te envíe el producto y tú puedas revisar que está todo correcto. Hasta ese momento Alibaba le libera, por así decirlo, el dinero al proveedor, lo cual quiere decir que si llegara a pasar algo, pues Alibaba te va a estar devolviendo tu dinero. Entonces, por esta razón es uno de los filtros más importantes. Vamos a activarlo aquí. Y ahora el siguiente filtro que también vamos a estar activando es este que está en la parte de abajo, que se llama proveedor verificado. Esto significa que una empresa externa ha verificado que el proveedor, todos los documentos son 100% real. También las certificaciones, lo que son las fábricas, los empleados, absolutamente toda la información de la empresa está verificada y es 100% real, así que no tendrías ningún problema con ese proveedor. Entonces, igual es de suma importancia solamente trabajar con proveedores verificados en la plataforma de Alibaba. Por último, tenemos aquí abajito este que dice proveedor verificado Pro, que viene siendo una versión mucho mejor que proveedor verificado, por así decirlo, normal. Entonces, para que una empresa sea proveedor verificado Pro, debe de tener una serie de requisitos. No cualquier empresa tiene este sello. Entonces, si trabajas con un proveedor que tiene este sello de proveedor verificado Pro, pues es mucho mejor. Este sello de Pro apenas lo sacó Alibaba el año pasado. De hecho, no tiene mucho tiempo. Y quizás cuando tú le des clic aquí, no vayas a encontrar muchos proveedores que tengan el verificado Pro. En dado caso que te pase a ti, pues no te preocupes, simplemente desactívalo y tú puedes trabajar pues con el sello de proveedor verificado solamente. Y con eso créeme que no tendrás ningún problema. Entonces, una vez que tú, amigos, ya tengas activados estos filtros, ahora sí ya estamos listos para proceder a ver todos los proveedores que nos aparecen, y ahorita te voy a estar enseñando cuáles son los otros puntos también en donde te debes de fijar para poder seleccionar de forma correcta.
Ahora, como puedes ver, aquí te aparece lo que es la imagen del producto que está vendiendo este proveedor. Aquí tú puedes ver varias imágenes. También lo primero que te aparece aquí es el precio. En este caso solamente este proveedor tiene un precio, pero van a haber otros proveedores que tengan estos precios. Aquí tienen dos precios. El primero sería el precio más barato que te lo van a estar vendiendo, y el segundo pues sería el precio más caro si llevas pocas piezas. Entonces, para esto sirve la cuestión de los precios, porque te das una idea aproximadamente de en cuánto vende el producto el proveedor. Aquí tenemos que este proveedor tiene el sello de verificado Pro, tiene estos diamantes naranjas, en este caso tiene 5 diamantes naranjas, y estos diamantitos naranjas son bien importantes porque significa que el proveedor ha tenido muy buenas ventas y también tiene una buena atención al cliente. Lo máximo son 5 diamantes, de hecho este tiene todos los diamantes, pero yo te recomiendo trabajar con proveedores que aunque sea tengan solamente un diamante. Con esto pues no habrá ningún problema porque sabemos que el proveedor pues está vendiendo sus productos. Y aquí viene otro punto importante, como puedes ver tiene 8 años en la plataforma. También te recomiendo trabajar con proveedores de 4 años para arriba, para que así puedas tú seleccionar proveedores con experiencia. Y después acá tenemos lo que son las calificaciones. En este caso este tiene 4.7 de 5, y aquí entre paréntesis te está diciendo que tiene 36 reviews de las personas que han comprado este producto. Más adelante es interesante que tú leas las recomendaciones de las personas, porque en dado caso que hubiera alguna falla en el producto o cualquier detalle con el producto, las personas lo van a poner ahí en los comentarios. Entonces, una vez que tú sepas todo esto, amigos, ahora sí lo que vas a estar haciendo es ir viendo para ver pues cuál proveedor te puede convenir más. Ahora recuerda que aquí en Alibaba hay dos tipos de empresas que venden productos. Los que se llaman Trading Company, que te venden de todo, pero generalmente te venden a un precio más alto, y los que son los fabricantes, que te pueden vender a un precio más barato. Entonces, si tú quieres llevar poquitas piezas, te conviene trabajar con un Trading Company, o si quieres llevar muchas piezas y conseguir el producto a un precio un poquito más económico, pues te conviene trabajar directamente con un fabricante. Entonces aquí por ejemplo tenemos este otro producto que es como una camita para un gato, está entre 8.38 dólares a 13 dólares, y aquí tenemos también la orden mínima, que sería de 20 piezas, y también acá tenemos lo que sería el nombre de la empresa. Entonces así vamos a ir viendo para ver cuál nos puede interesar más. Por ejemplo, supongamos este de aquí. Está padre, yo lo he visto en Amazon. Como puedes ver, se vende en 2.32 dólares el más barato y 2.59 dólares el más caro, y el pedido mínimo es de 100 piezas. Entonces, supongamos que a ti te interesa este proveedor. Lo que tenemos que hacer es, yo te recomiendo darle clic a este nombre que es el proveedor, abrirlo en una nueva ventana para ver toda la información del proveedor. Como puedes ver, este dice que es un proveedor que se especializa en varias categorías. Generalmente esto sería una trading company, como te comenté anteriormente. Entonces aquí pues vamos a ir viendo, por ejemplo, tiene 4 años en la plataforma, dice que está en eBay China, este sería el nombre de la empresa. Las principales categorías que ellos manejan viene siendo como muchas piezas de gatos, muchos artículos de gatos, lo cual está muy bien. Aquí abajito tenemos el performance, como puedes ver tiene 4.8 de 5, te contestan en menos de 2 horas, han vendido más de 2 millones de dólares, y aquí tenemos las capacidades que están verificadas de este proveedor. Si tú le das clic aquí, como puedes ver en el servicio tienen estas capacidades verificadas, y en la calidad de control tienen estas capacidades verificadas, lo cual está muy bien dependiendo del producto que vendan, ¿ok? Entonces aquí en la parte de abajo podemos ver el perfil de ese proveedor, que también es muy importante, y vemos pues el registro de la compañía, lo que es los metros cuadrados que tiene la empresa, los lenguajes que maneja,
también los años que lleva exportando, lo que es la producción, en este caso las máquinas de producción que tienen, en este caso tienen 49 máquinas, etcétera, los principales mercados también, los principales clientes y toda la información para que nosotros podamos realmente tomar una decisión si nos conviene o no nos conviene trabajar con este proveedor. También acá arribita está el apartado de reviews, que yo te recomiendo leerlo para pues cualquier detalle te puedas enterar ahí. Acá también hay videos en este caso que sería de los productos, como puedes ver manejan este tipo de productos, ahí también nosotros lo podemos ver. Y acá abajito tenemos productos, pero algo muy interesante que yo quiero enseñarte es que bueno, acá por ejemplo te ponen lo que sería la fábrica, en este caso de ellos, date cuenta cómo ahí están las personas trabajando, etcétera, y pues esto da un poco más de confianza, ¿no? También acá nosotros podemos tener una vista 360 grados, vamos a verificar que sea el nombre de la empresa, efectivamente es el nombre de la empresa. Y así amigos podemos ver por ejemplo la calidad de control acá, lo que son las líneas de producción, etcétera. Nos damos cuenta que pues es una empresa que realmente se ve seria porque obviamente pues no es tan fácil falsificar todo este video y supongamos también acá el logo que se vea. Entonces ahí lo tenemos que realmente es una empresa que tiene muchos empleados y que pues está bien establecida. Entonces una vez revisando todo esto pues ya nos podemos convencer si queremos o no trabajar con ellos. Y también acá viene un punto muy importante que es el reporte de verificación de los datos de la empresa que está verificado por esta empresa. Entonces yo te recomiendo buscar el nombre de la empresa en internet para ver si es una empresa real, y aquí donde dice descargar reporte tú lo puedes descargar y vas a ver toda la información de la empresa en un PDF, y también viene una fecha de vencimiento de ese reporte. Entonces te recomiendo que tú busques que el reporte esté vigente para que así te asegures que toda la información es 100% real. En dado caso que tú veas que el reporte ya venció, pues te recomiendo no trabajar con ese proveedor, ya que no tiene actualizada la información y no sabemos 100% si es seguro toda la información que ellos manejan. Entonces, una vez revisando todo esto y si a ti te convence este proveedor, pues aquí esto que tú estás viendo ahora es como la página, la tienda en línea que ellos pueden tener dentro de Alibaba. Y aquí viene el apartado de productos y tú puedes ver todo el catálogo exclusivamente de esta empresa. Y recuerda que si quieres acceder a una lista de más de 200 proveedores ya verificados, listos para que tú puedas importar y comenzar tu negocio, y además de esto vas a obtener ideas de productos rentables para que tú los puedas vender en Amazon FBA, Mercado Libre, Facebook, Instagram o incluso en tu negocio local. Si quieres acceder a todo este pack, créeme que está a un precio súper barato. Te dejo el enlace en el primer comentario y descripción de este video para que lo puedas checar, y continuamos. Entonces ahí, como puedes ver, venden todo como para mascotas, perritos, gatitos, etcétera. Y aquí tú vas a ir viendo lo que es el producto, etcétera, para ver cuál producto te pudiera interesar y pues proceder a negociar con ellos. Entonces supongamos por ejemplo que nos interesaría comprar, ahorita vamos a ver por ejemplo este de aquí, simplemente le damos clic amigos, y aquí pues viene toda la información de lo que sería este producto, vienen las imágenes, las medidas, de qué está hecho, etcétera. Esto es importante que te tomes el tiempo de leerlo para asegurarte que realmente sea el producto que vayas a comprar. Aquí como puedes ver que de 100 a 19,000 piezas te sale en 0.07, realmente es un producto barato. Y aquí abajito tenemos lo que es el detalle de compra, como puedes ver está protegido por Trade Assurance, es muy importante. Y también tenemos acá en la parte de abajo lo que sería de qué está hecho este producto, el material, lo que es el país de origen, la marca, etcétera. Todo esto es súper importante amigos, porque a ti te va a servir para ver si realmente te conviene o no te conviene comprar este producto. Entonces ahí tenemos toda la información. Ahora también esta tablita que ves aquí que dice lead time, esta tablita significa, por ejemplo, si tú llegaras a pedir de una pieza a 1000 piezas, te van a estar tardando 25 días en hacerlo y en que te lo envíen.
y si tú pides más de 1000 piezas tienes que hablar con ellos para que te digan en cuántos días te lo van a estar fabricando y te lo van a enviar. Entonces por eso es muy importante leer toda esta información para que tú ya sepas cuánto van a estar tardando ellos. También tenemos el apartado de muestras o de samples, y aquí como puedes ver que la cantidad máxima de muestras que puedes llevar son 100 piezas, pero generalmente si vamos a comprar una muestra solamente compraríamos una o dos muestras, precisamente para verificar el producto antes de comprar muchas piezas. Y en este caso lo que es el precio de la muestra, una sola pieza te sale en $0,01 la pieza. Recuerda que todos estos precios obviamente van a estar variando dependiendo del proveedor, etcétera. Y aquí en la parte de abajito dice customization. Por ejemplo, hay empresas o personas que quieren su logo impreso en el producto. Si tú lo quisieras el logo, tienes que pedir mínimo 10,000 piezas. También, por ejemplo, si quieres algún gráfico pegado al producto, etcétera, igual 10,000 piezas. Y si quieres que la cajita lleve algo impreso, etcétera, también tienes que pedir 10,000 piezas. Recuerda que esto de customization va a depender de cada proveedor. Es importante por eso leer toda esta parte. Y aquí tenemos lo que es el rating y review, que son de las personas que compraron este producto, etcétera. Te recomiendo muchísimo leerlos. Como te comento, para cualquier detalle, etcétera, ahí te estarías dando cuenta. Aquí viene el resumen que ya hemos visto anteriormente. Y pues aquí todas las imágenes, descripción del producto, etcétera, para que nosotros pues no tengamos ninguna duda acerca de este producto. Y aquí abajito vienen las preguntas más frecuentes que también te recomiendo leerlas. Entonces así, amigos, es como nosotros buscamos un proveedor para importar de Alibaba a México. Créeme que es bastante sencillo, como ya lo pudiste ver. Yo te recomiendo no irte siempre con el primer proveedor. Por lo menos mándale mensaje a 10 proveedores que tú pienses que son buenos proveedores una vez que ya los hayas revisado, y empieza a negociar con ellos, empieza a comparar precios, y a lo último te puedes ir con el que creas tú que te dio el mejor precio, pero también una buena calidad. Y bueno, amigos, supongamos que ya hemos escogido este proveedor y vamos ahora a mandarle mensaje. Aquí tenemos este botón que dice Contact Supplier. Importante que siempre le des clic aquí. Muchas veces en otros proveedores te puede aparecer otro botón que es como si tú ya lo fueras a comprar. Yo no te recomiendo darle clic allí, ya que los precios no están actualizados y es posiblemente que te cancelen la orden. Entonces, muy importante darle clic acá en Contact Supplier. Vamos a darle clic, te va a aparecer esto en donde tú puedes enviar un mensaje. Y en este caso el mensaje vamos a estar enviando hola, mi nombre es André Valenzuela, vas a poner tu nombre, quiero comprar 100 piezas de este producto, cuál es el precio de cada pieza, me puedes cotizar el costo de envío para México, el código postal es, y cotízamelo en FedEx, DHL o UPS. Muy importante que le mandemos esto. Igual tú le puedes agregar otras preguntas que tú tengas, se lo mandas en inglés. En este caso acá está el chat y simplemente aquí lo pegas y hay que esperar a que el proveedor responda, y ahí, amigos, tú vas a estar haciendo lo que sería la negociación con el proveedor. Yo te recomiendo que si es la primera compra que tú le vas a estar haciendo a este proveedor, no regatees tanto el precio, porque muchas veces los chinos no quieren bajar tanto el precio. Y recuerda que si tú prácticamente estás dure y dale con el chino, pues el chino no te puede tomar en cuenta, o si te llegara a tomar en cuenta lo va a hacer, pero créeme que te va a bajar muchísimo la calidad. Entonces, en dado caso que no le quieran bajar el precio, no te preocupes. Yo te aseguro que quizás a la tercera compra que tú le hagas y le pidas una rebaja, lo más seguro es que la hagan, porque ya ellos saben que tú eres un cliente que está comprando de forma constante. Entonces, aquí tenemos el mensaje, simplemente ya se lo envías y tienes que esperar a que responda él y ya vas negociando con el proveedor. Entonces, amigos, una vez que tú ya comiences a negociar con el proveedor y hayas quedado en un acuerdo en cuanto al precio de la pieza, el envío, etcétera, recuerda que te tienen que enviar una factura pro forma antes de que tú realices tu pago. En dado caso que no te la envíen, pues es importante que tú se la puedas pedir
para que tú la revises. Es la factura pro forma, es más o menos como la que estás viendo en pantalla. Recuerda que es solo un ejemplo, el diseño puede variar, pero lo más importante es la información que va a aparecer en la factura pro forma. Generalmente aparece pues el nombre de la empresa que te lo está vendiendo, a quién se le va a enviar, en este caso sería a ti, lo que es la dirección, el número del pedido, la fecha del pedido, lo que es el total de tu compra, y también lo más importante es la cantidad de producto que tú estás llevando, la descripción, el precio por unidad de producto y pues el total al final, y también amigos las condiciones y la forma de pago. Todo esto es súper importante porque es el respaldo que tú vas a tener a la hora que tú hagas tu pago y supongamos que te llegó un producto que no era el que tú compraste o simplemente te enviaron un producto por equivocación. Entonces ahí tú puedes reclamar y tú puedes decir, mira, aquí en la factura pro forma me pusiste que son por ejemplo 8 productos de esto y me mandaste solamente 7. Entonces quizás ellos te puedan decir, oye, pero es que no es cierto. Pero pues como está la factura pro forma, obviamente ya ellos van a decir, bueno, tienes razón, y tú les vas a enseñar esa factura. Entonces, para esto te sirve esta factura pro forma, muy importante antes de que tú realices tu pago, revisar esta factura pro forma, la revisas y una vez que tú confirmas que todo está correcto, ahora sí le vas a decir que te envíe el enlace para que tú puedas hacer el pago. Recuerda que ese enlace te lo van a estar enviando todo por el chat de Alibaba. Como puedes ver, así se ve el enlace que te van a estar enviando. Ahí te lo enseño con la flecha. Simplemente le das clic y te va a mandar a este apartado en donde tú ya puedes pagar con Trade Assurance. Recuerda que este filtro pues es el que te va a ayudar a que tu dinero se retenga y después en cuanto te manden el producto y tú lo revises, pues ya se le va a liberar el dinero al proveedor. Aquí tú puedes pagar con PayPal, tarjeta de crédito débito, Apple Pay, Google Pay o una nueva forma que ha implementado en este caso Alibaba, que es SPAY. Es como si fueras a hacer una transferencia a cualquier persona. Simplemente abres la aplicación de tu banco, ingresas los datos que te da aquí el sistema y simplemente transfieres la cantidad al proveedor. En este caso pues recuerda que el dinero se va a retener y listo amigos, ya créeme que es bastante rápido. Entonces elige la que más te guste. Recuerda que cualquier forma de pago que tú elijas te va a estar cobrando una pequeña comisión, pero realmente es muy sencillo. Por ejemplo, PayPal, simplemente acá le das pagar con PayPal, o tarjeta de crédito débito, simplemente aquí debes de ingresar pues todos tus datos de tu tarjeta, etcétera, para que ya se pueda realizar tu pago. Y una vez que ya tú realices tu pago, pues el proveedor le va a llegar la notificación y él tiene que comenzar pues a empaquetar el producto, etcétera, para proceder a enviarte el producto por la paquetería que ustedes quedaron de acuerdo. Recuerda que en cuanto te envíe el producto, pues tú le vas también a pedir lo que es el código de seguimiento para que puedas rastrear por dónde viene tu paquete. Si te lo mandó por FedEx, UPS, etcétera, pues te tiene que proporcionar este código de seguimiento. También un punto muy importante es que si lo mandas a México, recuerda que cuando llegue al país pues vas a estar pagando un impuesto referente al producto que tú llevas. Este impuesto, en este caso por ejemplo, si tú lo mandas por FedEx, DHL, UPS o cualquier otra paquetería, ellos te hacen todo el trámite en aduanas y a lo último, lo único que tú tienes que hacer es pagar el impuesto. Entonces a veces DHL te permite pagarlo por internet, te mandan un correo electrónico y te dicen, oye, tienes que pagar esto que es por tu envío y este es el impuesto. O me ha pasado con FedEx que lo pagas en efectivo, llega a lo que es la persona que te entrega el paquete y te entrega un documento y en ese documento te dice que tienes que pagar pues por ejemplo cierta cantidad por la cuestión de impuestos, aranceles, depende la cantidad, depende el producto. Entonces así se pagan los impuestos. Créeme que pues no es mucha ciencia, es bastante fácil. Recuerda que aquí estamos utilizando lo que son couriers pues conocidos como DHL, UPS, FedEx, etcétera, y que ellos se ocupan de todo el proceso de aduana y tú solamente lo que vas a hacer es pagar el impuesto, ya sea en efectivo o por medio de transferencia o simplemente como ellos te lo puedan indicar.
Y bueno amigos, esto ha sido todo por este video. Recuerda que mi nombre es Andrés Valenzuela y te invito a que me puedas apoyar suscribiéndote a mi canal. Créeme que me estarías apoyando bastante. También te dejo mi cuenta de Instagram en la descripción y en el primer comentario para que me puedas seguir. Cualquier duda, escríbeme un comentario o contáctame en mi Instagram para que te pueda ayudar. Muchas gracias por ver este video y te veo en el próximo video.